Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según allá donde nos estén escuchando en este momento. Hoy nuevamente nos ha dado en pues servirle de alguna manera un plato fuerte dentro de la cultura en Canarias. Para ello vamos a pues hablar en la tarde, noche y día de hoy, pues con alguien que pues ya lleva un tiempito como escritor, como dramaturgo, le podríamos llamar también, pero sobre todo también hay otro artista que lo acompaña, que es su editor en este caso. Abra Cultural de la isla de La Palma, pues tiene continuamente durante todo el año esa gran apuesta cultural que nos lleva pues a tener con nosotros pues a todos esos autores que quieran estar, sentarse a una mesa y hablar de cultura. Y bueno, yo le voy a dar voy a tener la deferencia, yo creo que se lo merece, no por solamente porque también es otro autor más o también un cantautor y otras cosas más que él nos aclarará ahora en los próximos segundos. Y voy a empezar por el editor en este caso y responsable también, como decíamos, de Abra Cultural en la isla de La Palma y por todo el mundo, ¿cómo no? Héctor Rodríguez Riverol, abrazo amigo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Juan Lazo, amigos de Diámetro. Gracias, como siempre, por abrirnos esta puerta. Qué placer estar aquí contigo nuevamente eh, y sobre todo para hablar de esto que tanto nos gusta o me apasiona a mí, que es la literatura, y a más Henry, de autores publicados a través de nuestra asociación cultural y en este caso, pues el libro de teatro, evidentemente, como tú decías, de Miguel Ángel Ortega Machín, pero bueno, también hay que decir que Miguel Ángel también es novelista, también es crítico literario, escribe en prensa, muchos artículos todos los meses relacionados con la literatura. En fin, que tenemos a un artista multidisciplinar, que es un placer estar aquí para poder hablar de él y de su último libro, penúltimo, que acaba de publicar otro ahora, pero vamos a hablar de este libro de teatro, Travesías. Así es. Bueno, tenemos que decir que, bueno, presentaciones quizás de un hombre que también lleva muchos años dentro de la cultura, nunca se sabe cuándo empieza a ser famoso uno dentro de cualquier parte como decíamos y nos repetimos, de la cultura, ¿no? Eh, en este caso tenemos con nosotros a alguien que, bueno, teniendo como sombra un poco como editor a Héctor Rodríguez, pues yo creo que ya lleva medio camino andado. ¿Es así? Sí. Así es. Bueno, nos gustaría de alguna manera eh, saber cuándo das los primeros pasos como escritor o también se puede empezar quizás por eso para lo que tú escribes, siendo actor de teatro, haciendo pequeñas apuestas por el cine, pero ¿cómo es la vida personal de nuestro entrevistado? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias, Juan, por este espacio en diámetro y además compartiéndolo con Héctor, que, que siempre ha sido muy solidario con nosotros, con todos los autores o escritores de Canarias. A ver, me preguntas cuándo me inicio yo en esto, ¿no? Yo me empecé con a trabajar en el ámbito teatral, en el teatro universitario, como muchas personas que empiezan a estudiar en la universidad, se vinculan también al teatro. Yo empecé a vincularme con el grupo teatral de la universidad y empecé a interesarme en el mundo teatral. Bueno, además el director de ese grupo también era escritor y me alentó también a escribir, con la suerte de que la primera obra que escribí tuvo un premio nacional. Estoy hablando en Venezuela, en Caracas. Y además tuve esa fortuna enorme de que de la primera obra que escribo, además recibí un buen premio, que es un premio nacional. Y dije, oye, esto no lo estoy haciendo tan mal.
y seguí escribiendo, pero paralicé la escritura teatral porque me involucré más con el cine, pero el cortometraje y específicamente en la televisión. Empecé a escribir más bien guiones para la televisión. Tuve durante muchos años, 12 años, como investigador guionista de una serie de televisión dedicada a las culturas populares. Que por cierto, hay un gran dramaturgo también de aquí de Canarias, que es Cirilo Leal, que también se ha dedicado al mundo de la televisión y de las culturas populares, la difusión de las culturas populares. Pero eso siempre mantenía un trabajo paralelo. ¿Sí? No dejé de escribir y participar en concursos, volví a ganar otros premios con otras obras de teatro, una inclusive de teatro infantil, que esa sí fue más representada. Bueno, ese fue el inicio de mi actividad en el mundo teatral, más como escritor y productor también, algunas cosas de teatro. Ujú. Bueno, yo no sé si en este caso, y la pregunta va para Héctor, Mm. si es un autor complicado o existen autores complicados, porque supongo que como en todos los campos, pues habrá momentos y dice, no, no, a mí no me gusta por ahí, porque yo creo que supongo además que Héctor se convierte en un lector cero de cada uno de cada uno de las personas a las que le publique, entiendo. Bueno, escritor complicado, no entiendo un poco, la pregunta realmente no la entiendo bien, pero para nada es complicado, todo lo contrario, es un placer trabajar con Miguel Ángel, hace que todo sea mucho más fácil. Yo soy de las personas que cuando estoy maquetando la obra, cuando estoy trabajando la obra, me gusta mm, trabajar codo a codo con el autor, por eso, porque surgen muchas dudas, siempre hay un margen de permisible de cosas que se pueden hacer en el libro, la estética del libro, y bueno, trabajar con Miguel Ángel en ese sentido y en cualquier otro, porque tenemos muchos vínculos literarios, es una delicia, ¿no? Pero bueno, yo sí me gustaría, para que conozcan un poquito más también a Miguel Ángel, hacer una pequeña reseña biográfica sobre él, porque Miguel Ángel Ortega Machín nació efectivamente, como él decía, porque él vivió en Venezuela, nació en Caracas en 1959, 59, y se estableció en Canarias, concretamente en la Isla Bonita, desde el 2003. Ujú. Ha dedicado buena parte de su labor literaria al teatro, pero también a la novela. Y en este campo, en el campo del teatro, ha recibido distintos reconocimientos por muchas de sus obras, como por ejemplo El Fondo del Barranco, en el 22º Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Mini 2019, este que presentamos hoy, que es El Travesía, que fue accésit en el Premio Nacional de Textos Dramáticos Dulce por Amargo 2017, también La Factoría, que también recibió un accésit en el tercer certamen de teatro dramaturgo José Moreno Arenas 2011, Directo al Corazón, que se lo publicamos hace 2 años en Abra Canarias Cultural, y que también recibió un premio en el 26º certamen Textos Teatrales de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de la Palma 2008, Un Viejo Marqués, que fue primer premio, mención teatro, concurso literario y PASME 1990, El País del Olvido Recordado, primer premio, mención teatro, concurso literario y PASME 1988, y Un Hombre en la Madrugada, que también fue primer premio, concurso de dramaturgia joven, El Compromiso Juvenil de Bolívar, Ministerio de la Juventud, en 1983. Como ven, es una persona con un bagaje muy interesante y, pues, básicamente, prácticamente todo lo que ha publicado ha recibido premios. Es una persona que ya tenemos una garantía de que su dramaturgia, su manera de escribir teatro es de una calidad, de una gran calidad. Y bueno, en referencia a lo que nos concierne, que es Travesía, el libro Travesía, que se publicó en junio del año pasado, de 2024, pues bueno, como decía, fue publicado por Abra Canarias Cultural dentro de la colección Afortunadas.
Y pues yo un poco más puedo decir, ahora lo que sí me gustaría es que él, bueno, también tengo que decir que es importante que la ilustración que aparece en la obra es suya, es de su autoría, que también tenemos aquí a un dibujante ilustrador magnífico. Y nada, yo lo que sí quiero, me gustaría que Miguel Ángel nos hable de esta obra en sí, nos enamore con esta obra. Pero sí, yo voy a hacer voy a tomar un poco el pie de de la pregunta de Juan y diré, ¿no? Desde mi punto de perspectiva, que realmente se trabaja muy bien con Héctor, bueno, con Héctor y Juan Calero, que son los dos integrantes activos, más activos de Abra Canarias Cultural. Y desde la primera publicación que además fue un acto azarístico, porque nos conocimos en un encuentro literario, Juan Calero y yo, en el viaje a Gran Canaria, por cierto, a Juncalillo. Y bueno, surgió la posibilidad de, además de que ellos publiquen, que han publicado muchísimo de poesía, básicamente más de poesía que otra cosa, también narrativa y ensayo, también abrir una línea de teatro. Y se inauguró con una obra mía que fue Directo al Corazón, que lo mencionó también Héctor, que también la ilustración de la portada fue mía. Trabajamos muy bien, fue un placer trabajar con ellos y se trabaja a gusto más porque ellos son muy cuidadosos de cada detalle del texto, de la diagramación, del diseño y es un placer. Y ahora hablando en concreto de Travesías, es una obra que aborda la problemática el tema de la migración clandestina de África Occidental hacia las Canarias. Diría que es una obra que tiene un antecedente ya en mi escritura teatral. Ya en la obra anterior, Directo al Corazón, que aborda básicamente el tema es la violencia de género, pero la protagonista también es una inmigrante antillana que se establece en España. No está localizada en un lugar en concreto, pero ya toca ese tema de la migración y los prejuicios hacia la migración, hacia la población migrante. Pero claro, más concretamente lo desarrollo en esta obra que es Travesías, en la que reconstruyo el tránsito desde su comunidad original de dos jóvenes eh, de etnia Wolof de Senegal, la travesía de ellos a través de África hasta llegar a la costa africana, el maltrato y el aprovechamiento de los que hacen este tráfico humano hasta su llegada aquí. Pero hay un paralelismo, que la obra se abre con un preludio que es sobre la trata esclavista, eh, donde establece un paralelismo entre la trata esclava de la población africana hacia Canarias, España y América, y ese nuevo tránsito humano. Eh, y además se cierra otra vez con ese proceso, ¿no? Del tránsito humano, de esclavitud, de utilizar a estas personas como mercancía en el tráfico humano. En este caso, se desarrolla estos dos personajes, dos senegaleses de etnia Wolof, que llegan aquí a Canarias. No digo en qué isla en concreto, porque el tráfico es enorme lo que está llegando aquí. Hay algunas islas más que otras donde se ha establecido y han tenido más recepción de esta población. Bueno, el año pasado fueron más de 40 y pico mil, ¿no? Personas subsaharianas, ¿no? Que llegaron a las costas de Canarias, más por supuesto a las islas orientales, pero también hasta el Hierro, ¿no? Pero vamos a interactuar también con nuestra población canaria. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo vemos? Hay diferentes puntos de vista o reacciones hacia estas personas. No voy a desmenuzar todo en la obra,
pero lo que quiero ver es, o abordar, tratar, es cómo vemos a estas personas. Hay una actitud de prejuicio, de temor, hay otro que es más generoso y lo recibe, más solidario, que además tiene la memoria de lo que pasó con nosotros mismos, con los canarios. Yo mismo soy descendiente de canarios, de los que se fueron para allá en una situación de miseria, de se fueron a América. Parece que se nos olvida que también nosotros fuimos migrantes. Miguel Ángel, yo entiendo una cosa, se está siendo venezolano, como es el caso, y llegando a la isla de La Palma, que es una de las islas que también de la que mucha gente emigró precisamente a Venezuela, la que Sí, llamamos por la octava isla, como en tono cariñoso, ¿no? sí, Supongo que lo mismo hasta tiene familia en La Palma o tenía familia cuando viniste a la isla por sí. primera vez, pues todo este tipo, o si fuiste y volviste, como no sé la historia exacta en este caso del autor, pero sí que esto como ha tocado un tema bastante importante, porque como bien decía, son más de 42.000 personas que llegaban a Canarias a los distintos puntos y realmente de una manera muy peculiar, ¿no? Jugándose a la vida y habría que estudiar cada caso para saber lo que ha pasado en el camino, antes de salir, qué pasó en cada una de las familias, cuando se llega al sitio, diríamos, de destino como base principal, pues aquí en Canarias, una de las bases principales de toda España. Se dan diferentes lecturas, pero ¿cómo escoges el argumento? ¿Hablas también un poco de maltrato sobre todo a la mujer, que desgraciadamente está muy de moda, o muy de moda, o por lo menos se habla mucho y se solucionan a veces poco? Ujú. Has tocado una serie de cosas, temas muy candentes de la vida real. No queremos descubrir el argumento porque no es nuestro fin aquí hoy, simple y llanamente navegar un poquito, si utilizamos uno de las palabras que más se usan cuando viene un inmigrante a Canarias, navegar hacia no se sabe dónde, pero tú has cogido quizás tres puntos importantes dentro de la realidad diaria, ¿no? Ya. Sí, mira, a ver, este tema, no, como te digo, no es nuevo para mí. Ya lo abordé en la obra de Directo al Corazón con esta persona, que hablo del maltrato, pero sobre la población de la cultura africana, ya una de las obras que ganó en, en este certamen que fue en Granada, en la península, abordé ya el tema de la esclavitud, el tráfico esclavo de la costa africana hacia América. Y, claro, la participación de portugueses, holandeses, ingleses fue muy intensa, pero por supuesto va a beneficiar a las colonias españolas de América, no solamente las colonias españolas de América, también de otros lados. Pero es un tema que no es ajeno a mí, el tema de las culturas africanas. Yo, de hecho, trabajé en un taller de estudios afroamericanos y, bueno, he publicado varios ensayos que también abordan el tema de la esclavitud, que es es el paralelismo que trabajo aquí. Pero es que la inmigración es un tema que nos ocupa a nosotros, nos debe interesar a nosotros y creo que lo trabajamos poco para lo importante que es para los canarios, en la literatura en general, en nuestra literatura en general. Creo que en el teatro, en el cine sí se ha abordado también, pero creo que es un tema además vigente permanentemente en nuestra memoria histórica, desde los años 40, 50 y antes, por supuesto. Me preguntaba sobre mi situación. Pues sí, claro, yo tengo más familia aquí en Canarias que allá. Es que yo soy hijo de dos migrantes canarios. Y estoy como uno navegando entre dos aguas, entre allá y aquí. Hemos visto vestigios, o los vemos habitualmente, porque yo he estado en esos lugares, ¿No? en las rutas precisamente de la esclavitud, atrás en los años, siglos atrás, pero Ujú, todavía quedan vestigios. Por ejemplo, esa ruta Senegal, Cabo Verde, Brasil, por su cercanía, diríamos ujú, lo más cercano entre los dos continentes,
tanto África correcto. como América del Sur, pero vemos todavía pues, castillos o prisiones militares en Cabo Verde de origen portugués, pero que luego incluso los españoles también consiguieron un poquito o apenas, pero la historia es tremenda, ¿no? Está claro, en un libro no cabe todo, y menos cuando tratas de adecuarlo a una obra teatral que no tiene tanto tiempo como para contar minuciosamente cualquier detalle. Vemos un ejemplo que ha sido yo al vecino, como son Palmeras la Nieve, que no sé si lo has visto o no, pero que son un claro ejemplo también de este tipo de cosas. Tocan todas esas partes que cada día pues, nos cae del cielo malamente, ¿no? El maltrato, la esclavitud, la emigración en esas condiciones pésimas, aunque hoy tengamos mayores adelantos, pero vemos que muere mucha gente en el mar, todo este tipo de cosas. Yo, ciertamente, sin haber leído el libro, que lo pienso leer, pues me llama mucho la atención que Elías claramente es un tema que conoces, como bien decía, muy bien. Claro, además esto implica una investigación previa. Yo no, a ver, el tema me interesa, el tema, pero también detrás de esto hay una investigación sobre todo este proceso migratorio desde su origen, desde donde arranca, que es las comunidades, en este caso, comunidades Wolof de Senegal, hasta que llegan aquí. Pero hay un trabajo de investigación previo inclusive sobre la tradición oral de las culturas Wolof, que introdujo, de hecho, dos correlatos con personajes míticos del mundo Wolof en la obra teatral. En la obra trata ese proceso de esclavitud, ¿no? De aprovechamiento, de sometimiento de estas personas que se tienen que jugar la vida y para llegar aquí, a buscar unas nuevas condiciones de vida, en pésimas condiciones también de tráfico, de la travesía. Y uno de ellos muere, uno de los personajes muere en el naufragio antes de llegar a la costa, que es una cosa que no es tan extraña, ver los naufragios, pateras que se pierden, que no llegan a las islas y aparecen en el Caribe. Le quería preguntar a Miguel Ángel, ¿eres un escritor de mapa o de brújula? No sé si me entiendes, pero quiere decir que si te estructuras bien antes de empezar a escribir cualquier obra, lo estructuras y luego lo escribes, o simplemente va fluyendo durante la escritura. Pero yo creo que las dos cosas, yo tengo un esquema previo, una estructura previa, es decir, del desarrollo, los personajes, construyo primero los personajes, me interesan los personajes y la interacción entre los personajes. Y por supuesto, una anécdota que es la que vertebra. Después va fluyendo la interacción entre los personajes, en los diálogos. Si ahí dejo jugar, soy más lúdico en esa parte, que se suelten un poco más los personajes. Claro, a veces se sueltan demasiado y hay que volver a tomar las riendas para que no se desvíe mucho porque tiendo a escribir demasiado y empiezo a recortar. Como decías tú, el teatro tiene unos límites de tiempo. Yo creo que cualquier escritor, cualquier autor de cualquier obra, su sueño o su, por lo menos, se le pasa por la cabeza alguna vez ver esto no solamente en el teatro, sino verlo en el cine, en la gran pantalla. ¿Es ese el sueño del autor? Bueno, no en concreto, bueno, sería interesantísimo verlo allí, me encantaría. Pero mira, yo me trabajé también sobre todo la televisión, así que yo tengo esa experiencia de haber visto muchos de mis guiones representados. O sea que Este, hoy nos ha descubierto el autor un montón de cosas. Lógicamente, quien lo conoce más como cercanía, como cercano, incluso propios vecinos del mismo municipio. Héctor, no queremos que te nos vayas sin decir adiós. ¿Qué has ido analizando durante este rato que el autor ha ido hablando? Supongo que habrán tenido largas conversaciones
para llegar a este fin, a esta obra que ya con su nombre propiamente dicho, corto, fácil de pronunciar y además con esa palabra se puede asociar todo eso que él nos ha contado superficialmente ahora en este ratito. Sí, nuestras conversaciones la verdad es que han sido muchas y muy productivas siempre. De hecho, intentamos, somos personas ocupadas ambos, como es lógico, pero intentamos de vez en cuando buscar ese huequito para hablar, porque hablar con Miguel Ángel sobre cualquier tema siempre es muy enriquecedor y a mí me encanta pasar unos ratitos con él. Es verdad que somos vecinos, me aprovecho de esa tesitura pues para quedar más con él. Es verdad, coincido con la afirmación que él tiene de su modo de escribir, que yo creo que es el modo correcto de escribir, porque primero hay que hacer un trabajo, en la mayoría de los casos hay que hacer un trabajo de investigación que es importantísimo, es la base de cualquier buen trabajo. Hay esa reunión de información es fundamental. Después hay que pasar una esquematización. Hay que saber un poquito por dónde vamos a poner cada cosa. Y a partir de ahí, como es lógico y como también afirma Miguel Ángel, y en eso también coincido yo, después ya nos dejamos llevar por la pluma y por la brújula, o como tú lo quieras Sí, definir, la ¿no? brújula. Me parece que el trabajo de investigación es fundamental para que una obra tenga la base para ser una buena obra, evidentemente. Y en cuanto a lo que comentabas de esa materialización de lo que está escrito en el libro, de llevarlo al teatro o al cine, sí te tengo que decir que con el anterior trabajo que se publicó en 2022, fue Miguel Ángel, si no me equivoco, Directo al Corazón, que creo Sí, que fue en el 2022, eh, ese trabajo fue algo que 2022. Ujú, 2022. ujú. Creo que fue algo que nos propusimos, tanto su autor, Miguel Ángel Ortega, como nosotros, como los miembros de la Asociación Abra Canaria Cultural, teníamos claro que a la hora de hacer las presentaciones de estos libros, que es teatro, que no estamos tan acostumbrados a las presentaciones de libros de teatro, porque normalmente la gente va al teatro a verlo, pero no es tan usual ver presentaciones de libros que existen, pero bueno, quiero decir que no son tan usuales como la narrativa o como la poesía. Entonces nosotros en el 2022 preparamos dos presentaciones preciosas en dos Sí, municipios de la isla, que fue en el Museo de la Sal de Breña Baja y en la Cosmológica, Biblioteca Cosmológica de Santa Cruz de la Palma, y en ambas presentaciones estuvimos acompañados por los directores de teatro de esos municipios ujú, y con diversos actores y actrices que tomaron como referencia algunos fragmentos de la obra y se representaron in situ, en directo, sí, ujú, y la verdad es que hace que una presentación se convierta en una obra de teatro y es sí, muy intenso, porque además, que también lo comentabas tú antes, Juan, los temas que abarca, los temas que elige y que trabaja y en los que investiga Miguel Ángel son temas que lamentablemente nunca tienen fecha de caducidad, porque sigue siendo, en el pasado pudo haber sido quizás más severo en cuestión de lo que era nosotros el canario, porque era quien le tocó emigrar, ¿no? Pero eso sigue pasando hoy en día, siguen viniendo de fuera y por supuesto que Directo al Corazón, que habla sobre el maltrato de género, son temas que desgraciadamente tenemos que seguir viviendo diariamente, que se ven en la prensa y a veces en nuestros propios municipios. Son situaciones muy tristes y, y que producen en nosotros mucha impotencia porque son cosas que queremos erradicar, ¿no? Esa lacra hay que eliminarla de nuestra sociedad, tanto esa inmigración injusta, ese maltrato que llega a ser en muchos casos una esclavitud y algo totalmente despótico contra cualquier ser humano, y por supuesto el maltrato de género que hay que erradicarlo desde ya, ¿no? Teníamos que haberlo erradicado hace ya muchos años, pero bueno, estamos en esta tesitura, son temas de rabiosa actualidad, desgraciadamente, como decía, y es mi propósito, lo intenté el año pasado, no pudimos, no, porque fueron distintos compromisos que tenemos ambas partes, pero yo insistí varias veces en llevarlo al Teatro Chico sí, de
la Cruz de la Palma, y de que también se interpretasen algunos fragmentos de esta obra, porque creo que vale la pena. Además, es muy emotivo. Esto hay que verlo encima de un escenario con buenos actores, que es cuando realmente emociona. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Miguel Ángel. Él está sonriente todo el tiempo. Yo creo que se lo pasa bien. Pero yo le quiero, seguramente nuestros espectadores pues preguntarán muchísimas cosas y una de ellas es cómo se escribe ya pensando que va a ser una obra de teatro. No es lo mismo, aparte de esa labor de investigación profunda, que está clarísimo, eh, que además supo captar muy bien ahora Canarias Cultural, captar muy bien me refiero a captar al autor y traerlo para casa para tener pues a una personalidad en este terreno, ¿no? Se escribe, cuando se habla de una obra de teatro o para el teatro, se escribe de una manera diferente o bien, como decías antes, Miguel Ángel, al escribir tanto y tener que resumir luego, lo adaptas en ese resumen para el teatro. Sí, efectivamente, cuando uno escribe para teatro ya está pensando en el escenario, ya está pensando en los actores, en cuando entran, cuando salen, en la escenografía, la posibilidad de la puesta en escena. Ya uno está pensando en cómo se va, la posibilidad de representación real de la obra. Ya uno la concibe desde esto. Claro, yo tengo la ventaja que yo trabajé, bueno, tuve la posibilidad, la experiencia de trabajar en el teatro hace muchos años, pero sigo viendo teatro, sigo asistiendo a obras de teatro, leo muchísimo teatro, y yo creo que hay que pensar siempre en el espectador, en lo que va a ver el espectador, desde el punto de vista del espectador, de lo que ve desde del patio de butaca hacia el escenario. ¿Qué está viendo? ¿Cómo puede ver, percibir esa interacción entre seres humanos, el espacio, el diálogo? Yo siempre pienso en el espectador cuando escribo para teatro. Para mí son pues detalles novedosos en un momento dado y supongo que para muchos de los que nos están viendo en este momento, pero trabajas incluso las luces, las sombras, las horas del día, de la noche, que sean más apropiadas para conseguir ese éxito o ese interés, como bien decía, desde la butaca hacia el escenario. Mira, a ver, aquí hay varias corrientes o varias perspectivas en el mundo de la dramaturgia y del teatro. Hay unos escritores, dramaturgos que son muy precisos en su didascalia, en sus acotaciones, que quiero que sea tal iluminación, que entre por aquí, tal. Yo soy un poco más flexible para la libertad, darle la libertad al director y a los actores de la puesta en escena. Evidentemente, la obra transcurre en un lugar y en un tiempo. Eh, una mañana, una tarde, la caída en la noche, pero yo no hago tantas acotaciones. Oye, en la noche se tiene que representar de esta manera, el escenario de la costa donde llegan estos migrantes es tal. No, eso le dejo mucha libertad al director y a que vaya a la puesta en escena. Y yo creo pienso que hay que darle libertad también de creatividad. Miguel Ángel, si tuviéramos que leer un renglón de esta publicación, ya decíamos desde el principio que no queremos descubrir nada del argumento, ni hacer spoiler a la obra, ni nada, pero si tuviéramos que quedarnos con un renglón, aparte de ese nombre corto, fácil de pronunciar, que decía antes, que es fácil a la hora de recordar y demás, pero si tuviéramos que leer un renglón de la obra, ¿con qué te quedaría? ¿Con qué me quedaría? Mira, ahí vamos a leer un fragmento final. Bueno, en el epílogo, dentro del barracón, en Gore, en la isla de Gore, ¿no? En la costa africana, está esperando un joven para ser trasladado como esclavo, como mercancía, eh, en los barcos negreros, ¿no? Este joven dice, todos desprendemos este mismo olor a carne quemada. Se toca el omoplato, le duele. Ah, duele, duele. Vi cuando se lo hicieron al que iba delante de mí. Vi cuando el blanco cogió el hierro caliente y lo impuso en la espalda del hombre. Lo vi caer de rodillas en la tierra, como habían caído antes otro, como caí yo mismo.
Esto cuando le ponen la marca de la carimba atrás de la espalda. Bueno, pero ser más extenso, pero creo que sí, un fragmento. Le hemos dado fuerte y duro a la obra, solamente rodeándola y hablando de los problemas que representa en la vida real esta publicación, ¿no? Ujú. Lo ha hecho el editor, lo ha hecho el autor, y yo he estado pues más de media hora, aparte de lo que hemos hablado antes de entrar en directo, hablando de una obra que, fíjense, como decía, travesía. A cualquiera, cuando hablan cuando nombran esta palabra, estamos a escasos metros de ese tipo de problemas, por ejemplo, aquí en Canarias. Lo Sí. primero que se nos ocurre quizás es por la inmigración cuando oímos esta palabra, ¿no? Yo, Miguel Ángel, lo único que me queda es darte las gracias porque hemos aprendido en este ratito un montón de cosas. A Héctor por haberlo hecho posible y por hacer posible que muchísimos autores tengan esa oportunidad de sus publicaciones, e incluso también de preocuparse de traerlo a los medios de comunicación que, bueno, de alguna manera lo hacen un poquito más grande si se puede, ¿no? Héctor, gran abrazo, amigo. No sé si te queda algo más que decir, pero lo hemos sintetizado, igual que hace el autor con muchos trabajos, porque escribe mucho y le cuesta después un trabajo apartarlo la paja del grano, como se suele decir. ¿Qué tenemos por ahí, Héctor, ya para acabar este ratito de... Nada, yo no tengo más que decir. Ha salido una presentación muy sólida, muy consistente, con mucha información, donde yo también he aprendido mucho. Como decía, siempre aprendo mucho con Miguel Ángel. Les recomiendo que compren el libro, que lean el libro y que se sumerjan no solamente en su obra, sino también en esta disciplina literaria, que la tenemos como un poquito más arrimada, ¿no? A todos nos gusta ir al teatro, pero luego a lo mejor no pensamos en comprarnos un libro de teatro, y puede llegar a ser tan emotivo como estar en el teatro, ¿no? Cuando estamos en la intimidad y jugamos con todo lo que eso hace que nuestra imaginación se mueva, se agite, ¿no? Eh, Travesías es una obra que hay que leer. Como decía, es un tema que está desgraciadamente en vigor en la actualidad, y que vale la pena leerlo. Gracias, Juan Lazo, siempre por abrirnos esta puerta. Y nada, siempre hacia adelante, Miguel Ángel. Vamos a ver si conseguimos presentarlo en el Teatro Chico. Vamos a intentarlo, ya lo veremos. Bien, Antes lo vamos a traer a Gran Canaria para que vale, también lo haga por aquí. Estoy venga. seguro que tendrá muchísimos seguidores. Yo también le quiero dar las gracias por este ratito tan agradable. A Héctor, como está siempre preocupado de todas esas cosas, lo único que le voy a decir a nuestros espectadores, que se fijen bien si lo vuelven a ver de nuevo este espacio de televisión, porque se fijen porque Héctor tiene los ojos verdes. Y a Miguel Ángel le tengo que decir que se ha explicado también, se ha explicado también que, como decía hace unos minutos, yo creo que he aprendido un montón de cosas yo personalmente, y estoy seguro que nuestros espectadores también. Desearles muchísima suerte, que la obra la vean también en los teatros, que sean capaces de entenderla perfectamente en esa parte que nos toca a los humildes espectadores, y bueno, pues dejarle aquí una puerta abierta para cuando quiera de nuevo, pues o tenga una nueva obra o con esta misma vea en el caminar del tiempo pues todos esos ratos agradables que seguramente le va a dar. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias a ti también, Juan, y que, bueno, estaremos, a ver si nos presentemos por allá. Si no, me encanta Gran Canaria, así que yo estaría encantado de estar por allá. Bueno, desde aquí Y le ojalá se pueda mandamos presentar. un abrazo a Manuel García Díaz, que conoce muy bien, Ah, sí. que también estuvimos hace muy poquito, también un hombre muy empeñado en la cultura. Oh, sí. Estuvimos por allí precisamente en un pueblito que está por abajo de Juncalillo, Barranco Hondo, que también se representó allí un par de obras y muy bien también. Por lo tanto, hay que acordarse también de los amigos aquí, aunque lo mezclemos un poquito con esto, pero me quedo con un buen sabor de boca, y por lo tanto, a todos ustedes, nuestros espectadores, gracias por estar ahí este ratito, compartir
los saberes de un artista como ustedes se habrán dado cuenta. Y a ustedes dos, gracias por estar y hasta la próxima. Hasta la próxima.